Pregunta boluda, si encerráramos a un montón de bebés para siempre y no les habláramos, ¿se inventarían su propio idioma? Bueno, caete de culo, pero hay un experimento que busca darle una explicación a esto. Así que hoy, loquitas, experimentos con bebés. Está por ejemplo el caso que ocurrió en el antiguo egipcio, cuando al faraón Samético I se le ocurrió una duda. ¿Cuál es el primer idioma de la historia? El que hablaban, no sé, Adán y Eva. Y ahí le pintó hacer un experimento, agarrar dos bebés que nunca tuvieron contacto con ninguna lengua y encerrarlos. Y lo hizo, porque ¿quién iba a decir que no? Era un faraón y estamos en el año 600 o 700 antes de Cristo. Convengamos que en esa época no estaban muy de moda las organizaciones de los derechos humanos, o por lo menos no les daban ni bola. Qué loco que hoy tampoco, ¿eh? Cuestión que el tipo le entregó dos bebés a un pastor y le dio la orden de que los cuidase, los aislara y que nunca tuvieran contacto con ningún otro humano, y mucho menos con lenguaje. Su teoría era que sin la influencia de la cultura ni de ningún tipo de lenguaje, las primeras palabras que salieran de esos bebés iban a ser la lengua primigenia, las que hablaban los primeros pobladores del mundo de manera natural. De esta forma los mantuvieron durante años y fue muy complicado dejarlos totalmente aislados, sobre todo cuando una vez llegó un mensajero. Señor, le entrego un papiro. A ver, ¿qué dice? Serpiente, luna, ojo, plato, perrito, veneno. ¡La concha del gato! ¡Viene a cenar mi suegra! Ra me libre. Cuestión que pasaron 2 años y un día el pastor pidió una audiencia con el faraón. Los niños habían hablado su primera palabra. Al tiempo que extendían los brazos como pidiendo algo, exclamaron «Becós». Becós. Y como ni el pastor, ni el faraón, ni nadie de por ahí tenía la más puta idea de qué significaba, hicieron una gran audiencia con los sabios y lingüistas de toda la región. Y así, tras mucha investigación y estudio, llegaron al descubrimiento de que becós es una palabra en frigio para pedir pan, llegando a la conclusión de que la lengua primigenia es la frigia y no la egipcia. Que por cierto, ¿notaron que los egipcios fueron los precursores de Facebook? Todos tenían foto de perfil. Aunque investigaciones más modernas y científicas determinaron que lo más probable no era que los chicos hayan dicho becós, sino que como se encontraban en un lugar donde cerca había ovejas, intentaron imitar el B de la manera que les salió. Como varios de ustedes comentaron, también está el caso de Federico II, del Sacro Imperio Romano Germánico. Tenía la misma duda que Samético: ¿cuál fue la primera lengua de la historia? La que hablaron Adán y Eva, pero él lo llevó a un límite mucho peor. El tipo era el emperador, pero no era como Julio César, que estaba obsesionado con conquistar territorios o que los alemanes le metan las bolas hasta el fondo. Mundial reference. Sino que él quería descubrir los misterios de la creación. Entonces, para lograr esto, él hacía todo tipo de experimentos, y el que nos compete para este video es el de los bebés. El King tenía la teoría de que si agarraba un montón de bebés y los dejaba sin contacto con absolutamente nadie, iban a desarrollar la primera lengua, la lengua primigenia. Así que ordenó juntar un montón de bebés recién nacidos, no sé, en un salón, y ordenó que nadie les habla, nadie tenga contacto con ellos y que no escuchen absolutamente nada. Nada podía contaminar su lengua. ¿Y Lucas, cuántos eran? No tengo idea, porque claro, imagínate lo difícil que fue contarlos. Palito, 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 palito B. Pero el resultado fue una tragedia. Los niños, aislados de cualquier forma de comunicación y afecto, empezaron a morir antes de decir su primera palabra. Porque como bien comentaron ustedes, el contacto humano es vital para la supervivencia y el lenguaje humano solo se desarrolla en interacción con otros. En los primeros años de vida, el cerebro humano se desarrolla gracias a la estimulación sensorial y social. Y si un bebé vive en silencio o aislamiento, esas conexiones no se forman correctamente. Además, sin un vínculo emocional que aporte seguridad, el cuerpo sufre una sobrecarga de cortisol, la hormona del estrés, provocando pérdida de apetito, insomnio, debilidad inmunológica y con el tiempo fallo de los órganos vitales, lo que conduce a la muerte. Se dice que Federico no actuó motivado por la crueldad, sino porque creía que la humanidad debía desentrañar todos los secretos de su propia existencia. Para mí, sus métodos eran medio de psicópata. Pero bueno, una opinión, ¿no? Así y todo, demostró algo clave para la humanidad. Sin comunicación y sin amor, la vida se apaga. Sí, todo bien con el pasado, pero ¿hay algún experimento o estudio más reciente? ¿Algo que no sea de la época del pingo? Bueno, hoy en día es claramente ilegal experimentar con bebés. No lo hagan en sus casas. En 1945, un médico llamado René Spitz se hizo esta pregunta, que ya venía resonando en la ciencia. ¿Qué pasa con los bebés que están aislados, los que no reciben afecto? Y para probar todo esto, hizo un experimento. Él tomó como objeto de estudio a 2 grupos de bebés. Unos criados en cunas de un orfanato, otros criados por sus madres, pero en una prisión. Ambos estaban en condiciones de higiene relativamente similares. Y antes de avanzar, pensalo, ¿qué grupo tendría más chances de morir? Bueno, si pensaste en la prisión, sos un prejuicioso de mierda, así que hacete hacer ver, porque en el orfanato los cuidaba una niñera a más o menos 10 pibes por niñera. En la cárcel los cuidaban sus madres.
Y los resultados fueron increíbles. Las observaciones duraron hasta que los niños tuvieron más o menos 4 años. La mayor parte de criaturas del grupo del orfanato no aprendieron ni a hablar ni a caminar. Y de ese grupo, casi el 40% había fallecido en los 2 años que siguieron al inicio del estudio. Dentro del grupo de la cárcel no falleció ninguno. Todos estaban en las mismas condiciones en lo que alimentación e higiene respecta. La única diferencia era la carencia afectiva. La falta de una persona que los ame, que los entienda, que se preocupe por ellos, hizo que muchos bebés fallecieran en ese orfanato, totalmente solos. Con estos experimentos se descubrió un síndrome, el hospitalismo, que genera un deterioro físico y emocional que afecta principalmente a bebés y niños pequeños, causado por la privación afectiva y social prolongada al ser internados en instituciones, como pueden ser hospitales u orfanatos, separados de sus figuras de apego, que puede causar incluso la muerte. Por lo que sí, estar en sociedad y recibir afecto es esencial. Pero todavía no sabemos del todo qué sucede si aislamos a 2 bebés. ¿Podrán inventar su propio idioma? Pero pudo descubrirse algo muy interesante con el caso nicaragüense en 1980, propuesto por un seguidor. Resulta que en Nicaragua, para la década del 70, diseñaron todo un plan para que toda la población sepa leer y escribir. Pero había un problema. ¿Cómo le enseñamos a los sordos? Así que las autoridades dijeron, vamos a hacer una superescuela donde vamos a meter a cientos de sordos para que los mejores especialistas les enseñen. Y algo muy importante a tener en cuenta es que para esa época la sociedad veía como parias a los discapacitados. ¡Ey! Son personas con capacidades diferentes. Superescuela de héroes. Che, ¿cuál es tu capacidad diferente? Vuelo, tiro rayos con los ojos, tomo leche materna. ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos? ¿Qué? Cuestión que pusieron a los mejores especialistas, pero los profesores intentaron educar a los niños usando métodos de dactilología y lectura de labios del español, porque según ellos con eso aprenderían a escribir. Pero la verdad que falló, porque si bien algunos lograron sacarle la ficha, la gran mayoría no entendía estos mecanismos y hasta incluso se frustraba. Y así pasó el tiempo de clases y cuando estaban a punto de darse por vencidos, descubrieron algo impresionante. En los tiempos libres, los niños se lograban comunicar entre sí, haciendo toda una serie de gestos extraños. En las horas extraescolares los grupos de niños se juntaban, convenían entre sí qué símbolos utilizarían a partir de entonces para expresar determinado concepto y el gesto se iría imponiendo a medida que los demás fuesen viendo las conversaciones de otros niños. Estaban creando una especie de lenguaje que encima iría evolucionando con la llegada de niños más pequeños, porque los nuevos infantes tomaban el sistema rudimentario de los mayores e instintivamente le aplicaban una gramática más compleja y reglas estructuradas, convirtiéndolo en un idioma maduro y único. Y tras mucho tiempo de implementación, de esta manera crearon el lenguaje de señas nicaragüense. Un caso de estudio analizado por los mejores lingüistas. Un grupo de niños prácticamente aislados, tal vez sí con alguna información que sacaban de sus casas, habían inventado su propio lenguaje. Y porque esto no es el único caso, porque como bien comenta esta seguidora, también hay casos similares con gemelos. Se llama criptofasia y ocurre cuando 2 bebés crecen juntos con un desarrollo del lenguaje ligeramente retrasado. Así empiezan a comunicarse entre sí antes de dominar el idioma de sus padres. Inventan vocablos, fonemas propios, pero técnicamente no contaría para responder estas preguntas porque se ha demostrado que la criptofasia no es un idioma completamente nuevo creado desde el vacío, sino una deformación del idioma que los bebés van escuchando a su alrededor que lo adaptan a su propia jerga infantil. Bueno, vamos a ver qué dice la ciencia. Supongamos que el aislamiento de estos bebés es total, tipo, no sé, un robot les pasa comida pero después no tiene ningún otro tipo de contacto humano. Bueno, en este caso lo más probable es que fallezcan. Esto está documentado en una serie de experimentos como los que hizo Spitz y otros neurólogos reconocidos, que demostraron que el contacto físico, las caricias, las miradas y el amor no son una especie de capricho, sino más bien una necesidad vital. Sin ellos, el cerebro infantil no libera las hormonas de crecimiento necesarias, deteriora múltiples funciones del organismo y puede llevar al fallecimiento, depresión, desnutrición, etc. Pero para no seamos tan crueles, asumamos que a estos bebés les vamos a dar mucho amor, una familia llena de amor pero que es sordomuda y en esa casa no vuela una mosca. ¿Qué pasaría? ¿Ahí se inventarían su propio idioma? Muchos lingüistas, como es el caso de Chomsky, dicen que el lenguaje no es una herramienta cultural, que es algo que se aprende, como por ejemplo, no sé, jugar al LOL. De hecho, por más que no lo creas, los jugadores de LOL saben hablar. ¿Y qué te aísla más que jugar al LOL? ¿Por qué? Porque según esta corriente de pensamiento, la comunicación es un instinto
instinto biológico. Y el cerebro humano viene programado, por así decirlo, con algo que se denomina gramática universal. Te lo explico súper resumido. Antes de Chomsky, la corriente principal en términos de lenguaje era la conductivista, que decía que los niños aprendían a hablar simplemente por repetición. Por ejemplo, un niño veía a su padre pedirse un buen choto, y si era uruguayo, veía que se comía un corte de carne. Ahora, si era argentino, Bueno, también se comía un corte de carne. cuestión que según esta corriente el niño era una hoja en blanco que había que llenarla de palabras y a partir de ahí aprendía a hablar desde cero. Pero Chomsky agarra todo esto y dice patrañas. Los humanos venimos predeterminados para aprender a comunicarnos, con una especie de dispositivo de adquisición del lenguaje, con reglas gramaticales básicas y abstractas comunes a todos los idiomas humanos. Así se explica, por ejemplo, que las lenguas tengan cosas en común, desde China hasta los pueblos originarios de América. Casi todos los lenguajes tienen reglas para armar oraciones, personas que hacen la acción, algo que recibe, verbos, y esto, según Chomsky, se da porque el lenguaje ya viene preseteado en el cerebro. Ya sé, me doy cuenta, te veo la cara mirándome a través de tu celular. Primero, cambia la posición porque ese ángulo no te favorece. Y segundo, me doy cuenta que no estás convencido con lo que te acabo de decir. Bueno, para eso Chomsky habla de una especie de argumento irrefutable. Y es básicamente que los adultos hablamos como imbéciles. Por ejemplo vos, que te comes todas las heces, hablas como si tuvieras una papa en la boca. ¿En serio te pensás que le enseñaste a hablar español a tu hijo? Chomsky dice que hay una pobreza en el estímulo que recibe el bebé. Los adultos hablamos mal, dejamos oraciones por la mitad, cometemos errores gramaticales, usamos muletillas. La info que recibe la Bendy es muy pobre como para poder desarrollar todo un lenguaje gramáticamente complejo. Y así y todo, un niño de ponele 3 años es capaz de organizar una oración de manera casi perfecta, por más que nunca la haya escuchado antes. No está repitiendo como un loro, está aplicando una serie de reglas que nadie le explicó explícitamente, sino que ya venían preseteadas. E incluso corrige lo que cree que está mal. Aunque a veces se equivoca, ¿no? Por eso es muy común, por ejemplo, escuchar que los nenes más chiquitos dicen palabras como no sabo o esto se ha rompido. Ningún adulto le enseñó a decir eso, no es una imitación, sino que probablemente el cerebro del nene le aplicó de forma autónoma la regla de los verbos regulares, como comer, comido, y la aplicó a un verbo irregular, romper, rompido. Su chip de lenguaje funciona a la perfección, puede asociar palabras y verbos entre sí, solo le falta pulir las excepciones del lenguaje. Y teniendo todo esto en mente, sumado a todo lo que venimos hablando en esta serie de capítulos, ya podemos decir que científicamente sí. Si encerramos a un grupo de bebés que todavía no saben hablar y no tienen ningún tipo de contaminación del lenguaje, encontrarían una forma para comunicarse. Muy probablemente sea a partir de gesticulación, señas, sonidos extraños, no un lenguaje súper complejo con una gramática pulida, pero el veredicto final de esta investigación es que el lenguaje es como Thanos. ¿Un mal padre? No. Inevitable. Nobleza obliga, debo decir que todo este marco teórico de Chomsky también es debatido por otros lingüistas porque así es la ciencia. Siempre se pregunta a sí misma y van avanzando en investigaciones, pero es una de las corrientes más aceptadas en lo que refiere al lenguaje. Y así concluimos este Expedientes Bailoquita. Si tienen alguna otra pregunta que parezca totalmente random o incluso boluda, déjenla en comentarios que le vamos a buscar la explicación científica. Y mientras tanto, seguime si no te sirvo.